para grabarlo en la nube. Sí. Ahí lo estoy grabando en la nube. Bueno, entonces sanar nuestras heridas del alma nos lleva a la no crítica y al no juzgamiento. Cuando nosotros sanamos nuestras heridas, nos lleva a entender que todo lo que ocurre es completamente perfecto, que no hay por qué lanzar críticas y juzgamientos ante nada. Ahora, que yo les diga, no se critica, no se juzga, todo es perfecto, no quiere decir que en algún momento de mi vida, así como pueden haber sanado lo que sea, en algún momento de mi vida no me voy a permitir sentirme triste, no me voy a permitir sentirme confrontada por algo que esté pasando, que yo me diga, pero ¿por qué está pasando esto? Ocurrirá. ¿Qué es lo que pasa en este caso particular o en el caso particular de la persona que ha logrado evitar en su vida la crítica y el juzgamiento, que más fácilmente vuelve a su centro? Sí, que más fácilmente... Y esto de sanar implica darme el permiso de estar triste, darme el permiso de no querer a veces cosas, implica todo eso, ¿sí? Porque es que la primera persona con la que yo debo de sanar es conmigo misma. Es evitar mi propia crítica, mi propio juzgamiento hacia mí misma, sabiendo que todo es perfecto. Listo, entonces es un tema que es muy amplio, es un tema que es hermoso, yo hablo mucho, yo sé que yo hablo muchísimo, pero me encanta desde la academia y desde lo espiritual hacer esa fusión. Nosotros somos seres íntegros, somos seres integrales. Dios dijo que nos hizo a su imagen y semejanza, y hacernos a su imagen y semejanza es que nos entregó a nosotros también el poder, pero el poder bien entendido, el poder de amar, el poder de hacer para nosotros mismos, porque cuando hacemos en nosotros mismos, de hecho dijo que amáramos al otro como a nosotros mismos, o sea que primero nos tenemos que amar nosotros mismos. ¿Y cómo nos amamos nosotros mismos? Sanando. Hay que sanar, ¿sí? Y tengan presente también que papá y mamá jamás, un papá y una mamá jamás hirieron a sus hijos con la intención de hacerlo. Vamos a tirar la vida de este muchacho. Si es que lo voy a herir para que no sea nadie en la vida. No, cada uno de nosotros hirió a sus hijos desde sus propias heridas, porque esto lo heredamos, bien entendido, ¿sí? En este momento, quiero que los que tienen de pronto habilitaditas las cámaras, las desactiven para que se vean ustedes mejor el video. Sí, voy a acceder a 2 personas antes de... Noemí se ha conectado desde varios puntos, todo es perfecto. Bueno, miren, en este caso particular pues no hay ningún problema porque es una charla que es libre. En este momento, dentro de lo que le he aprendido a conocer, a ver a Zoom, en este momento si alguien se sale no puedo darle ingreso, porque se me pausa el video o se les pausa a ustedes. A mí me puede seguir funcionando, pero a ustedes no. También les voy en este momento a silenciar a todos. Luego porque si se les activa también el video, el audio a ustedes, ahí ya en este momento están silenciados, ya no se escuchan sonidos de fondo. Van a haber un momento para preguntas, si existen las preguntas, unas preguntas muy generales. ¿Por qué? Porque no es un espacio terapéutico como tal, es un espacio donde vamos a informar, donde nos vamos a aprender, donde nos vamos posiblemente a confrontar nosotros. Se pueden responder obviamente algunas preguntas como generales, muy generales. ¿Qué otra cosa para que tengamos como en cuenta y que después nos sintamos es que me dejaron abandonada en el proceso? No le puedo, si usted se sale, no le puedo dar a admitir mientras estemos en un video. El video entonces lo subo al canal de YouTube de manera libre. Sin embargo, tengan presente también, o sea, en este momento lo estoy grabando en la nube, tengan presente que, bueno, voy a pausar más bien la grabación en el momento del video porque a veces hay ciertos videos o cierta música que inmediatamente bloquean para ciertos países.
Yo la subo a mi canal, realmente no me monetizo con el canal, lo tengo es para facilitarme el trabajo. En el caso, por ejemplo, de un taller de heridas, les envío el enlace para que hagan su meditación. Entonces lo que hago es como facilitarme la vida, no pretendo monetizarme con él, la verdad, ese no es en este momento, no sé si algún día yo diga, wow, ya quiero monetizar, en este momento no es mi intención. Voy a dejar de grabar en este momentico, me recuerdan después. Voy a pausar la grabación. Aquí yo les voy a permitir el acceso con el tema de los micrófonos. Bueno, ¿quién eres? Sí, hace días estábamos, yo estoy en un programa de formación en hipnosis y resulta que había una pregunta dentro del taller, dentro de la guía del primer módulo, estaba precisamente esa, ¿no? ¿Quién soy? Estaba el quién soy. Entonces, dentro de la psicología, esa es una de las preguntas más profundas. Y hace poco, conversaba con una personita que me llamó para una consulta y ella respondió algo que a mí me gustó y dije, me gusta y lo voy a adoptar, ¿no? Ella decía algo así como, si a mí me preguntan quién soy, yo respondería que soy una mujer en constante evolución o una mujer en constante cambio, un ser en constante cambio. Y me gustó, me súper encantó porque dije, yo es cierto, si quiénes somos nosotros. El pasado no nos define. Nosotros con el pasado no podemos hacer nada y lo conversaba ahora con mis estudiantes antes de que empezáramos porque ya están conectadas desde más tempranito. Por eso no les había dado también admitir temprano a los que muy juiciosos llegaron temprano porque estaba reunida con ellas. Y es que nosotros con el pasado no podemos hacer nada porque ya está dado, pero sí podemos hacer conociéndolo un poco y eso que conocer el pasado tú lo puedes conocer con tu historia presente. Así que, ¿quiénes somos? Bueno, somos personas en constante evolución, seres humanos en constante evolución. Y hay algo que se denomina, aquí está el tema de, yo no puedo hacer nada con el pasado, pero sí puedo hacer con mi presente. Y aquí está un tema muy bello que es la epigenética conductual, que es lo que le abre las puertas a las constelaciones familiares. Y es importante que usted conozca de epigenética para que usted sepa que en sus manos, en su presente, está la posibilidad de sanar sus heridas y la de su linaje. Y quiero que esto que realmente lo he preparado con amor porque a mí me gusta. Yo soy licenciada en Biología y Química, ¿sí? Para quienes llegan por primera vez, soy licenciada en Biología y Química, mi área mayor es Biología, tengo un posgrado en Gerencia con énfasis en Gestión de Proyectos, soy oficial del Ejército, en el grado de Capitán de la Reserva, aquí en mi ciudad, adscrita al Batallón Codas, en este momento porque parece que van a hacer traslados de unidades, terapeuta, consteladora familiar. Sin embargo, todos los cartones que yo tengo colgados aquí en el consultorio, los que me hacen falta por colgar, no me definen quién soy. Y desde la pedagogía, desde lo pedagoga, me gusta ir a la base. Entonces, por eso yo digo, yo quiero hablar de epigenética para que sepan que tienen toda la posibilidad de cambiar su mundo. Que Dios en su grandeza, en su maravilla, que dijo que hizo al hombre a su imagen y semejanza, es que nos dio poder también. Pero el poder bello, no el poder de destruir, es el poder de construir. Y así que permite que los científicos conozcan de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es una ciencia que nos dice que traducido y resumido, el medio ambiente, los sucesos impactantes en mi vida, mi alimentación y mi conexión con el ejercicio o no, si lo hago o no, modifican mi ADN. Y usted puede decir, ¿y cómo así? Si es que a mí me enseñaron en el colegio que el ADN era el ADN y pare de contar. Bueno, lo que pasa es que la epigenética, ¿qué es lo que la epigenética nos dice que o nos amplía que nosotros tenemos nuestro ADN, clase de biología básica chiquitica, ADN, sí, tanto que les dio duro por allá en noveno, qué pereza, qué jartera los nombres, la biología, bla, 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 bla. Pero es que hay que amar. Nosotros para poder amar algo tenemos que conocerlo, así que si yo quiero amarme, tengo que conocerme. Entonces, bueno que usted sepa que en su ADN, cuando usted vivió un suceso impactante, cuando usted comió lo correcto y adecuado,
y está estimulando ciertos aminoácidos y bla, 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 ¿sí? Cuando usted hace ejercicio, cuando usted recrea la vista con un paisaje y se goza en él, cuando usted ora porque es algo que ama hacer, cuando usted medita porque es algo que le encanta y con lo que se conecta, usted está generando modificaciones en su ADN. ¿Qué es lo que hace? Se habla del ADN metilado o de la metilación del ADN. ¿Qué es la metilación del ADN? Traducido a todo suceso impactante, bueno o de aprendizaje, yo no hablo de malo, sino de aprendizaje, genera un grupo metilo, CH3, química básica. Y ese grupo CH3 se adhiere, si usted lo mira, a la citosina del ADN. Y resulta entonces que cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, tenemos que ese ADN metilado, ese es el ADN metilado, grupos de CH3, ese ADN metilado lo que hace es pasar a nuestros hijos. Así que nosotros, como hijos de papá y mamá, hemos recibido ADN metilado de papá y de mamá. O sea, nosotros tenemos guardadas, en nuestro ADN están guardadas experiencias que vivieron papá y mamá, pero papá y mamá recibieron el de sus padres, así que también tengo en mí el de los abuelos. ¿Te tienes miedo a un gato? Te tengo miedo a los gatos, porque no sé, ¿alguna vez te ha hecho algún gato? No, nunca. Y a la mamá, mamá, no, nunca. Ah, pero a la abuela sí. Resulta que tembló, justo ella estaba viendo una película de gatos y en ese momento hubo un terremoto y murieron sus padres. La conexión visual, aquí lo que quedó grabado, sí, porque es que nuestro cerebro se supone que es inteligente, pero resulta que nosotros somos los que nos podemos gobernar realmente, quedó el impacto guardado y entonces voy a temer a los gatos. Ahora miramos un poquito dentro de lo que se llama el sistema de activación reticular. Así que mirarnos a nosotros, mirar nuestra historia, mirar lo que vivimos, mirar lo que nos ocurre, es un poquitico mirar nuestro pasado. A veces las personas dicen, pero es que yo no conozco nada de mi árbol familiar, es que yo no sé nada. ¿Qué historia estás viviendo? ¿Cuáles son las historias que se te repiten de manera constante? Hace poco me ocurrió algo con mi esposo, le ocurrió algo a mi esposo, y él había, como, se entra, toda la familia entra como en este mismo rollo, ¿no? Entonces él decía, ha ocurrido esto, 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 y yo, te das cuenta, esa historia que te está ocurriendo a nivel laboral te está contando tu historia familiar. ¿Qué es lo que se repite? Te está contando tu historia. ¿Cuál de las historias que están viviendo cada uno de ustedes en este momento? Piensen, ¿qué están viviendo cada uno de ustedes en este momento? Y así se van a dar cuenta, así se van a dar cuenta dónde es que hay que sanar. Bueno, ahí se me fue esta diapositiva. El martes voy a dictar una charla con Xiomegui, ya la tengo montada. Esta es una de las diapositivas. Bueno, dentro de la epigenética resulta que nos dice que hay genotipo y hay fenotipo. El genotipo son nuestros genes como el mapa, el genotipo. Y el fenotipo es la expresión del mismo. O sea, los hermanos gemelos tienen el mismo genotipo, pero pueden tener fenotipos diferentes. Aquí tenemos un ejemplo. ¿De qué depende? En este caso, uno come mucho y otro hace ejercicio. ¿Sí? Puede ser que ese también coma, pero hace ejercicio adicional. Entonces dice, somos gemelos y tenemos el mismo genotipo. Gemelos univitelinos, o sea que provienen del mismo óvulo y espermatozoide. Y tenemos el mismo genotipo, pero nuestro fenotipo ya no es exactamente igual. Y ustedes entonces, resulta que ustedes muy juiciosos, ¿cuántos somos? Somos 38, ¿por qué estarán aquí? No, pues yo la verdad no sé, porque me invitaron, porque me dijeron, porque pues, estoy repitiendo nuevamente taller, lo que sea. No es gratis por alguna razón. Las coincidencias no existen. Yo digo que Dios en su amor nos lleva a donde quiere que vayamos, a donde quiere que vayamos para que podamos seguir mirando, para podernos seguir enseñando, pero también ocurre algo, y es que cuando, y yo lo digo así, cuando yo no logro verlo, entonces me lo manda de otra manera. Y si no lo veo, entonces me lo manda de otra, hasta que me coge del cuello, y por no quisiste por las buenas, entonces por las malas. Y uno dice, ay, sí, cuando dices, ya lo veía venir. Si ya lo veías venir, ¿por qué no hiciste nada?
Si Dios te lo estaba avisando desde antes, ¿por qué no hiciste nada? Bueno, es una imagen que yo me imagino que muchos conocen. Quiero aterrizarla ya en el tema de las heridas de la infancia. Nosotros seres humanos solamente tenemos control sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras palabras. De resto no tenemos el control absolutamente sobre nada más. Y no querer aceptarlo hace parte de una herida que se llama la herida de la traición, cuya máscara es la del control, que ahora lo vamos a ir viendo en el transcurso de estas charlas. ¿Sí? Los pensamientos que yo tenga, entonces yo tengo el pensamiento, mis palabras, me van a cortar la energía, porque es que no se ha apagado. Pensamiento, entonces comienza a imaginarse que va a llegar, que qué susto, y entonces cada que llega el carro, ese pensamiento le genera un sentimiento de desazón, de angustia, de ahogo, y con su sentimiento con esa sensación de ahogo, de peso, entonces su hijo le habló y usted le contestó feo, y el niño ni siquiera le dijo algo, o su jefe, usted le contestó feo, o usted le contestó feo a un empleado, o usted le contestó feo al vecino. Generó una acción. ¿El vecino tiene la culpa? No. ¿Su hijo tiene la culpa? No. Fue ese pensamiento que usted dejó anclar en su cabeza. Y esa acción, entonces, digamos que es la que el niño se pone a llorar y ya usted se siente mal. Perdón, la acción generó un resultado. Hasta allí es la mente consciente. Pero vamos más a fondo. ¿Sí? Miren que nuestro inconsciente es el 90%, mientras que el consciente es el 10%. Hay unos programas, ¿sí?, dentro de nosotros que hacen que actuemos, de que reaccionemos, más que actuar, que reaccionemos. Y aquí es donde se quiere, dentro de ese proceso de sanar, es que usted sea consciente de qué es lo que está haciendo que usted reaccione de manera diferente, no para justificarse, de cierta manera, actuando de cierta manera, no para justificarse, sino precisamente para que usted comience a generar cambios. ¿Qué programas? Ahora miramos desde esa programación inconsciente, las heridas de la infancia, ¿sí? Nuestro niño interior, nuestro árbol familiar, las cosas que ya traemos nosotros sobre nuestros hombros cuando nacemos. Proyecto sentido. ¿Cuál fue la razón por la cual mis papás quedaron embarazados de mí? No, es que yo fui un niño muy deseado, yo fui una niña muy deseada. No, es que yo fui un accidente, o sea, se rompió el condón. No, es que, y así cada cual, ¿cuál fue la razón de ser? Porque eso va a determinar también mucho de su vida. Es más, la forma como nacemos determina también muchas de nuestras circunstancias. Que fue que a usted le tuvieron que aplicar pitocin para nacer, porque ese muchacho estaba amañado en la pancita, estaba amañado ahí en el útero. Y ese muchacho que es tranquilo, va despacio, todo a su tiempo. Les tocó sacarlo, que él estaba súper amañado. O que de pronto nació por cesárea y entonces es la persona que todo se le interrumpe. Está viendo un programa de televisión y por alguna situación particular lo interrumpen. Está haciendo algo en su vida cotidiana y se ve interrumpido constantemente. Nuestra forma de nacer también determina muchísimas de las circunstancias que vivimos. Y el ser transgeneracional. ¿Qué peso traigo yo de mis ancestros? Me colocaron el nombre de la abuela porque es que amaban tanto a la abuela y resulta que la abuela sufrió de ciertas situaciones y yo también las estoy sufriendo. Me colocaron el nombre por allá del tío que murió de un tiro en la cabeza y resulta que yo vivo con unas migrañas, la cosa más impresionante, y me hicieron el TAC, me hicieron el no sé qué, el no sé qué más, y yo vivo con unas migrañas constantes. Ya entonces allí, ¿qué hago? Ok, entonces es donde tengo yo que venir y descodificar, entregar, que aquí es un poco el tema de las constelaciones familiares. El transgeneracional me permite a mí hacer el árbol familiar. Entonces, los dobles, me llamo como mi abuelo, me llamo como mi tía. Recuerden que Alexandra y Alejandro es lo mismo, que María y Miriam es lo mismo, que Luz y Lucy es lo mismo. Entonces, comienzo a mirar las fechas con todo lo que implica pues hacer el árbol familiar y la constelación lo que hace, yo le llamo a la constelación familiar el árbol familiar en movimiento, porque a través de los movimientos del alma,
lo que se genera allí permite ver al constelador dónde fue que se generó el problema y sanarlo mucho más rápido, porque se hace mucho más rápido clic que con el árbol familiar escrito. Y está el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, esta ha sido una época muy apropiada para hablar de inconsciente colectivo. Y yo recuerdo cuando empezó todo este tema de pandemia, decían, en algún momento leí un artículo donde decían, decirle a los niños que se están quedando en casa es para salvar vidas, no por miedo. Y tiene su sentido. Porque del inconsciente colectivo voy a grabar miedo, no salgo a la calle por miedo. Y entonces el niño escucha que mamá no sale por miedo a contagiarse, por miedo a morirse. O usted, si el niño está insistiendo en salir aunque sea al antejardín, mire lo que le pasó a fulano que se murió, porque salió generando miedo. Hay vibraciones, la vibración más alta es la del amor. La frecuencia vibratoria más baja es la del miedo, la del temor, la del odio, la de la rabia. ¿Sí? Y cuando hablo de frecuencia vibratoria, estoy hablando de que no, en mi cuerpo, yo hablo porque hay unos movimientos a nivel de mi sistema nervioso, y mi sistema nervioso para poderse mover tiene que hacer sinapsis y tiene unos circuitos eléctricos dentro de mí que son el proceso neuronal. Así que cuando se habla de esa frecuencia, así como usted escucha una música que dice, uy, detesto esa música, me indispone, usted dice, ay, ese aroma me encanta y me tranquiliza. ¿Sí? En esa misma, es la frecuencia más alta, es la del amor, la frecuencia más bajita. Entonces tengan presente quienes tienen bebés, ¿sí? Quienes tienen sus nietos, que dentro de ese ADN metilado que hablábamos ahora, se ha guardado en el inconsciente colectivo su sentimiento de miedo o su sentimiento de soy un superhéroe porque yo he ayudado a cuidar a la humanidad quedándome en casa. Así que bueno, que ya se levantó todo esto, usted inteligentemente, como digo yo, no, pues lo levantaron, o sea, eso quiere decir que ya el virus dijo, chao, me fui, yo fui paciente COVID, entonces eso es mentira, eso es verdad, yo fui paciente COVID. Sí, Andrés, está grabado. Aquí estaba mirando el chat, sí está grabadito. Bueno. Entonces el inconsciente colectivo, este año 2020, y ahí está, por ahí están, circulan los memes, ¿no? Donde dicen, el que cante la canción Ay, yo no olvido el año nuevo, lo sacamos de la fiesta, y cosas así, pues que han sonado a chiste. Pero tengan presente que este año va a quedar grabado en nuestro ADN y en el ADN de nuestros hijos. La cuestión está es cómo les hemos vendido a nosotros este tema. Chanfle, ¿y ahora yo qué hago después de que le he dicho que? Buen punto. Programación inconsciente, ya ahí se los había conversado ya, árbol genealógico, las heridas de la infancia, el niño interior. Ese niño interior hermoso, precioso. Así que parte de nuestro proceso de sanación está en las heridas del alma, ese punto de inicio, ese punto de inicio. Dentro de mi proceso de sanar, cuando uno se certifica como terapeuta, y igual es para los psicólogos se ven sometidos a un bello proceso de feedback dentro de su propio proceso de sanación. Entonces, para evitar proyectar en el paciente lo que ellos mismos son. El psicólogo, si hay alguno, me desmentirá, ¿sí? Lo sé porque dentro del proceso de formación en este momento, como dentro de la hipnosis, el coaching y el PNL, precisamente nos cuentan que hay varios psicólogos y entonces dicen cómo el terapeuta se puede dar el permiso de hablar de sí mismo para ampliar o para colocar un ejemplo, mientras que el psicólogo no debe de hacerlo, ¿sí? Entonces, tanto el uno como el otro, dentro de la responsabilidad personal, nos vemos obligados, obligados bonito, no obligados pesado ni maluco, a sanar nosotros mismos, porque Iliakala Hiblem, que es, digo yo, el padre del Ho'oponopono moderno, no porque él lo cree, sino porque él lo ancla a este presente. Él decía que le causaba risa o gracia que el terapeuta pensaba, él era psiquiatra, psicólogo y terapeuta,
Él decía que le daba risa que el terapeuta, psicólogo o psiquiatra pensaba que él iba a salvar al paciente y lo que no se daba cuenta era que era el paciente el que llegaba a salvar al terapeuta, psicólogo o psiquiatra, porque a través de la historia que le estaba contando un poquito de su propia historia. Por eso cuando se le lleguen historias de niños que se suicidaron y usted tiene niños, preste un poquito más de atención qué está pasando a su alrededor. ¿Sí? Cuando se le lleguen situaciones de drogadicción, mira a su alrededor. Una cosa es que llegue una persona y le cuente, y bueno, una sola y pare de contar, pero cuando usted comienza, le contaron, vio un programa, vio no sé qué, entonces usted haga un alto en el camino, observe, no mire, observe qué está pasando con su entorno, con su familia. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia a corto, mediano o largo plazo. Y a mí me encanta que me las cobran rapidito. Sí, o sea, o de pronto dentro de la conciencia despierta, ¿sí? Me las cobran rapidito porque fácilmente, miren, situaciones como en algún momento, y ya es que ustedes vean que esta es una forma de comenzar a cambiar y de que Dios nos está hablando de muchas maneras. Sí, yo lo tengo él en mi boca porque mi promesa de servicio es hacia Él. No digo yo sirvo a Dios y no a hombres, y Él trae, yo le sirvo a Él y Él trae a los hombres y mujeres. Hace poco ocurrió una situación particular con mi cédula militar, con la documentación. Me llamaron y me dijeron, Cursito, lo que pasa es que mira que necesitamos tarjeta profesional. Entonces le digo yo, no, yo soy licenciada en Biología y Química. Licenciados en Biología y Química, como profesión base, no tenemos tarjeta profesional. No, es que bla, 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 bla. Entonces yo, ¿por qué se están presentando problemas conmigo? Yo podría haberme parado en el pelo, haberme enojado, haber rajado del ejército, del que lleva los papeles, de los incompetentes. Yo podría haber pensado mil cosas, pero en este estar despierto, que es donde quiero que ustedes comiencen y aterricen y se den cuenta que sus hijos son sus maestros, tanta cosa, que el vecino que le moleste y que le fastidie es su maestro, que el esposo infiel es su maestro, etcétera, etcétera. Yo me aquieté y dentro de ese aquietar me dije yo, mi palabra, la mía, documento. ¿Qué pasa con el documento? Y recuerdo que cuando el tema de los exámenes que se sacaron con el COVID y para el tema de los exámenes de mis hijos, a mi hija le mandaron un examen adicional. Y la dueña del laboratorio es esposa de un primo, por lo tanto, ella me facilitó las cosas. ¿Cómo las facilitó? Me mandaron acá al personal y ella mejor luego me haces llegar el documento. Había que ir al EPS, sacarlo y llevar la orden. Y yo caigo en cuenta que yo había incumplido con mi palabra de llevarlo. Y para que ella les paguen eso, pues tienen que llevar, no sé, una evidencia pues de que efectivamente sí lo tomaron. Todavía estábamos sin poder salir, solamente salía mi esposo en los días que le correspondía. Al otro día era un día de salida de él y le dije yo es eso, documento, documento. Entonces dije yo, si soluciono este documento, voy a solucionar este documento. Dicho y hecho. Magia, no es magia. Es que nosotros podemos solucionar nuestra vida si somos más atentos, si estamos observando lo que pasa a nuestro alrededor. Todo lo que pasa a nuestro alrededor nos está llevando hacia nuestra sanación. Bueno, heridas de la infancia. ¿Qué son esas heridas de la infancia? Una herida es todo traumatismo que sufre nuestra piel o un órgano. De esa misma manera, cuando hablamos de las heridas del alma, estamos hablando de esos traumatismos que se generan en una edad temprana, entre los 0 y los 7 años, que es donde se forman, donde se crea la concepción de los valores, la concepción de familia. Siempre lo digo, hay unas edades muy importantes en el ser humano, los 7, los 14 y los 21. Los 7, o lo que hay antesito o despuesito de los 7, marca mi vida familiar, cómo me voy a desempeñar yo como miembro de familia. ¿Sí? Los 14 son cómo me voy a desempeñar yo socialmente con la niña que me gusta, con el niño que me agrada, ¿sí? Y los 21, que es cómo me voy a desempeñar yo en mi rol con mis compañeros de trabajo o como miembro de un equipo de trabajo, o como jefe o como empleado también. Esas etapas están muy marcadas y qué bueno que usted en este momento se pregunte, bueno, ¿qué pasó a mis 7, a mis 14, a mis 21? Antesito o despuesito, o quién murió, quién se fue, quién no estuvo, quién faltó, qué ocurrió de manera particular en esas edades. Entonces, dentro de las heridas del alma,
Alguien preguntaba en algún momento, ¿y ellas pueden aparecer después? ¿Ellas pueden activarse después? Sí, es activarse, pero se han creado entre los 0 y los 7 años, que es donde hay nuestro sistema de activación reticular ascendente. Ahora miramos un poquito eso, comienza pues o ha hecho, ha generado mecanismos de protección. Así que esas heridas las llevamos de adultos y nosotros resulta que dentro de nuestro estadio de adulto comenzamos a transmitirlas. Luis Bourbeau habla de 5 heridas, algunos hablan de 6 porque colocan proyecto sentido como una herida y hay otros que hablan hasta de 7. En su orden son rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, porque este orden, el orden en el que aparecen. Papito Dios. Y ahora quiero entonces que miremos y cómo comienza paz, cómo así. Uno en terapia siempre mira primero hacia la madre, ¿sí? ¿Por qué mirar primero hacia la madre? Hay una unidad dual, se llama unidad dual madre e hija. Biología básica nos enseña que la mitocondria y los cloroplastos son 2 organelos celulares que tienen ADN propio. Perfecto. Usted le prestó atención a la lección o no se la aprendió, yo se la estoy recordando. El hecho es que ahora resulta que yo le digo, hay una unidad dual madre e hija. ¿Recuerda la función de la mitocondria? No, no me acuerdo. Ok, a usted le enseñaron que la mitocondria se encarga de la respiración celular y se encarga de generar energía. Ah, ya. Entonces imagínese el óvulo y el espermatozoide. El óvulo, por ser una célula, pues tiene mitocondrias. El espermatozoide, pues por ser otra célula, tiene mitocondrias. Pero resulta que el espermatozoide necesita energía para esa velocidad de llegar al óvulo. Y en esa velocidad requiere que su colita se mueva, que sea ágil. Así que él lleva en su colita, lleva las mitocondrias. Y la mitocondria que tiene ADN propio es lo que yo le llamo la zona VIP del ADN materno. ¿Por qué? Porque es que, mire, la mitocondria se quedó con el ADN que le correspondía a él como óvulo y ese ADN, ¿cuál era? Pues obviamente el de la madre que ha generado ese óvulo. Mientras que se ha perdido la zona VIP del ADN materno del sujeto. Y entonces ya no se va a parecer a la abuelita del sujeto. No estoy diciendo eso. Porque en el núcleo del espermatozoide, que es esa cabecita que entra, pues obviamente está toda la información genética también. Sino que sencillamente se pierde como esa zona VIP. Si usted quiere saber si fulano es su papá, usted va, aquí en Palmira es medicina legal y va y le hacen que el hisopado, el palito pues y todo el cuento o sangre, pero si quiere saber quién es su mamá, entonces ustedes lo que hacen es de sus mitocondrias, de sus células extraen la mitocondria, extraen el ADN mitocondrial y en el ADN mitocondrial debe de estar exactico el ADN materno, el de su mamá, y el de mi mamá debe de estar tal cual el ADN. Entonces a esto llamamos, de esa manera recuerden el ADN metilado. ¿Y por qué esto? Recuerden el ADN metilado que les hablé al principio. Las circunstancias, situaciones impactantes, mi tipo de alimentación, lo que vivo en mi entorno, hacer o no hacer ejercicio, ¿sí? representa que se metile mi ADN y que se metile mi ADN es que eso lo voy a llevar a mi linaje. Yo coloco generalmente este ejercicio, ya posiblemente muchos lo han escuchado. Aquí quiero que miremos 2 cosas. Epigenética, que es lo que estamos viendo, es del ADN metilado, y algo que se llama el SARA, que bueno que lo apunten y que después busquen y profundicen un poquito más, es súper interesante, y ese sistema de activación reticular ascendente. No voy a profundizar en él, sino que les voy a decir, cuando nosotros tenemos el día número 18 de concepción, ya el tubo neural se forma y ya hacia la 4ª semana más o menos se están generando 250,000 neuronas por minuto. Así que cuando usted se da cuenta que su examen es positivo, realmente ya hay unas neuronas y hay un campo energético, entendiéndose la energía como todo ese sistema de impulsos nerviosos que se viven, ¿sí? El sistema de activación reticular ascendente se desarrolla y ocurre algo particular. Anteriormente, él es el que se encarga de defendernos, ¿sí? Es el que se crea y se genera aquí, entre la médula y el extremo caudal del diencéfalo. Anteriormente, él se activaba con el sonido de la maleza. Entonces, imaginemos a nuestros ancestros indígenas, ¿sí? Indios hermosos, preciosos, ¿sí?
Y aunque si tú sea muy español, de todas maneras, aunque sea muy español, si nunca fue español así, nunca se vistió así, en algún momento tuvieron que ser indígenas, nuestras raíces. Entonces miramos nuestras raíces que tenían que defenderse del animal grande, tenían que arar la tierra, tenían que vivir con el tema del peligro por los sonidos, ¿sí? O porque venía el viento, o porque el mar estaba demasiado elevado. Entonces, en ese momento, el sistema de activación reticular ascendente se encargaba de cuidarlos y protegerlos precisamente de los sonidos y él grababa de manera tal que se encargaba de defenderlo. Hoy en día, el sistema de activación reticular ascendente, obviamente nosotros aquí en la ciudad no nos cuidamos de la pisada porque no viene el tigre, no viene el león, ¿sí? En mi caso, en la ciudad donde estoy, pues no viene el tsunami, entonces no, pero no tengo que defenderme de eso, pero sí de situaciones puntuales como papá, y es el ejemplo que coloco hace días, decía yo, ¿por qué me resonará? No, porque ese era siempre el ejemplo que coloco. Entonces, papá y mamá se separaron. Ay, ¿por qué se separó tu papá? No, pues por la situación económica, mi papá no producía, mi mamá se enojó, se enojaba, eso vivían de conflicto en conflicto. Ah, listo. Entonces, la familia se desunió. Y resulta, perfecto hasta allí, ¿no? Dice uno, bueno, ya quedó grabado eso. Usted se casa, tiene su familia y tienen proyectos, lanzan proyectos, viven una vida promedio, pero quieren más, sueñan más, están como que se les dan les hace falta un pasito, ¿no? ¿Cómo es que dicen? El centavo para el peso, les hace falta pues el peso para el primer $1.000.000, les hace falta. Nada, y no se dan las cosas. Y resulta, y usted dice, ay, pero es que yo quiero, es que ya casi estoy. Su sistema de activación reticular ascendente, hermoso, precioso, que le cuida tanto y que él grabó que su papá y su mamá se separaron por el tema de dinero, entonces, ¿qué graba? Dinero igual desunión, tristeza, angustia, dolor familiar. Entonces, cuando usted quiere obtener mucha cantidad de dinero, cuando usted quiere, no, yo quiero es vivir tranquilo. Cuando usted quiere vivir, obvio, sí, vivir tranquilo sin ninguna situación económica, ahí es que yo quiero inmediatamente sistema de activación reticular ascendente. Dice, claro, interesante. ¿Recuerdas que por dinero se dañó la relación de tu papá y tu mamá? Conclusión. ¿Cuál será el programa que viene allí? Entonces es mejor tener la familia unida que no tener dinero. Y así de con cada uno de nuestros recuerdos impactantes. ¿De qué manera yo puedo, cómo me dice usted que yo puedo estar cargando? Listo, usted ya me dijo que a través de los genes. Bien. ¿Cómo me habla usted o cómo me puede decir que mi pasado familiar o que lo que está pasando en mi presente, que lo que me hizo el vecino, está conectado con mi historia familiar o está conectado con mis heridas? ¿O por qué tengo que sanar yo si es que el que me la está haciendo es él? Entonces aquí viene biología básica. La unión de células da tejidos, de tejidos, órganos, sistema, de sistemas, individuos. Los individuos forman poblaciones, las poblaciones comunidades. Y ya resulta que cuando hablamos de ecosistema, se une el biotipo con la biocenosis, lo vivo con lo no vivo. Y la unión de ecosistemas, bioma, y de allí la biosfera. Y usted me dice, sí, ¿y qué? No ha respondido mi pregunta. Entonces yo le digo, vamos hacia atrás, tengo la señora célula. La célula es la unión de compuestos, los compuestos son la unión de moléculas, las moléculas son uniones de átomos. ¿Y qué tiene el átomo? Protón, neutrón, electrón. Y usted recuerda por allá en la química básica donde le hablaban de los enlaces químicos y le hablaban de enlace iónico, de enlace covalente. Ay, no me lo recuerden, no, qué pereza, no, qué horrible gas. Pues resulta que gracias a esa unión es que yo tengo estas gafas porque ellas se han fusionado en un material X, ¿sí? Y el tipo de lente, eso se ha fusionado, un material X y el computador, y el celular, y el labial, que finalmente no me lo apliqué, y aquí todo, la pared de su casa, sí, absolutamente todo, el reloj que usted se coloca, los cristales que utiliza, son producto del enlace químico. Imagínese que usted está haciendo unos waffles y usted tiene que tener la medida exacta
de la base del waffle y de la leche y de lo que quiera agregarle, porque si no le queda muy aguado. No hubo buena cohesión en las moléculas, ¿sí? Eso es lo que ocurre. De esa manera, y si eso es así, todo es energía, porque es que el electrón es la energía. Entonces, a mí me gusta ir aquí porque a veces se crean, todos somos, por allá sale de pronto alguien diciendo, todos somos energía y usted se santigua, se persigna, eso no es de Dios, no sé. No, escuche primero. Yo no estoy diciendo que el que diga que todo es energía está en lo correcto. Yo lo digo desde mi concepción y desde mi intención y desde la intención que Dios sabe que yo digo todo es energía, pero es porque todo es producto, ¿sí? De enlaces químicos, permitidos obviamente. Y ahora sí, aspiro y espero, mis hermosas almas, como me encanta a mí manifestarlo, que ustedes tengan a mano papel y lápiz. Y deseo que tengan papel y lápiz porque, con gusto Andrés, porque van a responder algunas preguntas. Van ustedes a tratar de identificar su herida. Vamos a trabajar sobre las 5 heridas. Antes de que algunos entren en crisis, todos podemos tener, nosotros, yo puedo tener las 5 heridas, sí. Yo puedo tener solamente 2, sí. ¿Puedo tener 3? Sí. ¿Puedo no tener ninguna? No. Ah, todos tenemos alguna herida. Lo que pasa es que aprendamos a manejarlas. Y en este ejercicio bello, hermoso y precioso de estos sábados que vamos a trabajar algo también que es el ego. El ego es el primero que le va a decir a usted, heridas, ¿qué te pasa si es que yo estoy por encima del bien y del mal? Todos tenemos heridas, pero el que más le encanta ocultarlas para protegernos, pues es al señor ego. El señor ego. Bueno, espero que tengan ahí papel y lápiz. Bueno, vamos con... Usted se va a responder. Y yo aquí con cronómetro le doy 3 minuticos por herida. Colocar el cronómetro. Cronómetro. ¿Dónde estás? Listo. Iniciamos. 3 minuticos. Allí la idea es que no se mientan, ¿no? Nadie se los va a ver, es un encuentro de ustedes con ustedes mismos. Se han regalado este momento de madrugar mucho, yo sé pues que los que están por fuera de Colombia no han madrugado tanto, ya posiblemente para ustedes es la tarde, para otros llevan es 1 hora, 2 horitas de diferencia, pero para quienes, independiente de si llegaron y tienen 1 hora temprano o tarde, aquí el ideal es que se regalen este momento. Si usted en este caso respondió 4, entonces estamos mirando un poquito el tema de la herida de abandono. Dos minuticos. Esta es la siguiente herida.
Muy bien. Si se respondieron 4 o más, entonces estamos hablando de herida de rechazo, que es la que vamos a ver hoy. Vemos el chat. Bella Betsa, fíjate que en una de las preguntas te dice, ¿fuiste un niño o eres un adulto? Es válida para las dos, en los dos momentos. Sería interesante, por ejemplo, que le colocaran, ay, sí, a mí me pasaba eso. Porque a veces miramos, el tema es, wow, he podido sanar. O de niño me pasaba, perdón, me acomodo. De niño me pasaba y ahora resulta que no. Sería bueno saber si realmente se calmó o en algún otro momento o qué estamos viviendo en este presente como adultos que realmente nos está mostrando es al niño. Entonces, si se contempló de pequeño, si se sintió de pequeño, es bueno tenerlo presente para mirar un poquitico la historia. No dejen que el ego, cuando uno le hablan de ego, uno piensa que le están diciendo soberbio, grosero. No, no, el ego es un vecino bien molesto y bien fastidiosito, ¿no? Sin embargo, deshacernos de él por completo no podemos, porque es que eso también hace parte de uno, ¿no? Que lo que tiene que hacer y enseña a uno en el tema del niño interior es, como les decía yo en el taller, yo lo siento a señora y le digo, yo, está bien, sí, la embarramos, sí, qué embarrada, sí, pero bueno, ya la próxima vez la haremos mejor. ¿Mm? Entonces contempla las dos posibilidades. Si pasó de niño, entonces lo colocas allí, de niño y de adulto. En este tema de que les cueste trabajo ver y llenar sus propias necesidades, a veces de pronto inclusive van a un centro comercial, se antojan de algo y quieren algo para ustedes y se lo han trabajado y usted siente que no, mejor no se lo compra o se compra algo para usted y en ese orden de ideas también compra para el resto porque siente como ese cargo de conciencia de no darle a los demás, como expiar un poquito las culpas, ¿no? Este quinto es muy interesante porque a veces nos sentimos muy contentos es que a mí todo el mundo me busca porque yo soy la consejera de la cuadra. Hay que ver de pronto que... ¿Y es malo? No es malo. Sencillamente es darte cuenta posiblemente qué es lo que está pasando contigo y por qué estás atrayendo cierto tipo de situaciones. Hay algo y es que uno puede escuchar, ¿sí? Lo que el otro, ser el paño de lágrimas de otro. Pero cuando tú sientes que ya eso comienza a afectarte y cuando comienzas a sentirte que eres el tarro de basura de otros, pues es bueno sencillamente, sanamente y desde el amor, mirar qué me está mostrando y hacer un hermoso corte energético, que es el que yo haré cuando terminemos nosotros. Bueno, si este es el caso, entonces tendremos herida de humillación. Vamos a la siguiente. Ahí en el segundo, donde dice que no sabes pedir ayuda, tengan presente también que a veces uno dice, es que yo no voy a pedir ayuda porque no quiero que me estén de bien, sentirme en deuda con alguien, es importante que lo tengan allí también presente. No es que yo no sepa pedir ayuda, sino que es que no quiero pedirla porque no quiero verle favores a nadie. Eso está dentro de esta herida, ¿no?
En caso de que sean 4 o más, entonces será herida de injusticia. Bueno, ahora quiero recordarlo. Siguiente herida. No sabes o te cuesta confiar aunque la confianza esté probada. Siempre tienes altas expectativas. Cuando hablo, no, pues es que yo no es que tenga altas expectativas, pero es que fulano debió de haber hecho esto. Yo pensé que lo iba a hacer. Oiga, hoy es el Día del Amor y la Amistad en Colombia, Colombia para quienes están acá, ¿no? Entonces, pues es que yo creí que fulano me iba en serio, yo le he ayudado tanto y yo pensé que se iba a acordar de mí, pues, ni un mensajito, ni no. Allí hay expectativas. Sí, yo pensé que hoy Ahora, hay una cosa es la expectativa y otra cosa autoestima, ¿no? También esas son cosas muy diferentes, o el dejarse atropellar, la falta de amor propio. Pero cuando es que debía de haber hecho, es que tendría que haber hecho, es que yo estaba esperando que, es que no entiendo por qué no lo hizo, es que no entiendo por qué no ha aprendido. Y créanme que existen personitas que suelen ser... por sus mismas heridas desgastantes, ¿sí? Cuando se les trata de enseñar, cuando se trata de decir, mire, por aquí, este es el camino, casi pues que limpiándoles el camino. Pero cuando tenemos esta herida, entonces no, o sea, no se puede ver más, un poquito más allá. Mercedes, muy bien, que lo está haciendo en pasado y presente, perfecto. Muy bien, Mercedes, así es, haciéndolo en ambas, pasado y presente, muy bien. Y gracias, Sarita. Bueno, eres un organizador de vida, vas deprisa y hace varias cosas a la vez. Sueles sentir que siempre tienes la razón. Sueles sentir. Es que generalmente tengo la razón. Conozco a alguien que dice, es que generalmente yo tengo la... bueno, es tu herida. ¿Sí? Miren, si usted dice... lo que yo le acabo de decir es que yo siempre tengo la razón. Ah, bueno, si a mí no si a usted no le resuena, pues no pasa nada, no son sus heridas. Pero si usted le produce rabia que el otro diga, yo siempre tengo la razón, entonces ya también usted está herido. Es que yo odio la mentira, ¿sí? Ese tipo de expresiones. Es que yo me las sé todas. Yo lo intuyo. Y resulta que dentro del contexto de la falta de amor propio está ese creer que me las sé todas, ¿no? Es que si yo me lo imagino es porque tiene que ser así, sin mirar de pronto otras. Bueno, si va por este lado, entonces es herida de traición. Entonces apunte usted allí cuáles son esas posibles heridas. Muy bien, herida de la infancia 5, herida de abandono, traición, humillación, injusticia y rechazo. Dentro de mis ayudas mnemotécnicas, en algún momento cuando monté esta diapositiva que me encantó y la sigo utilizando, yo la utilicé como una ayuda mnemotécnica. ¿Por qué? Porque resulta que yo dije, las heridas que están en el lado izquierdo las genera el padre del sexo contrario. Las heridas que están en el lado derecho las genera el padre del mismo sexo. Y la que está en la mitad la puede generar cualquiera de las dos. Hoy vamos a trabajar herida de rechazo. Dentro de 8 días será abandono. El que sigue es humillación. Luego será traición y finalmente injusticia. Son 5 sábados. Entonces, miren, cada una de las máscaras, cuando nosotros somos heridos, nosotros no queremos mostrarnos al mundo heridos. De esa misma manera, como si yo tengo una herida, yo le coloco una gasita encima para protegerla, pero si de pronto es una quemadura muy profunda y hay tejido con necrosis, entonces lo ideal es que hace el médico cuando hay una herida, entonces retira el tejido que tiene necrosis y tapa, y usted tiene que o tapa o no tapa dependiendo de, y luego tiene que volver a que le sigan retirando el tejido que no debe de estar allí para que haga una perfecta cicatrización. Si usted tiene esa herida,
y él tiene la gasita allí y alguien viene y le pone la mano a saludarlo en afecto y lo apretó, usted va a reaccionar con dolor, con rabia, con molesto. Y esa reacción la otra persona no la va a entender, porque le va a decir, pero es que yo te estaba saludando en amor. Tú no lo vas a leer así. Y el otro tampoco va a entender por qué reaccionaste de esa manera si él estaba siendo amoroso. Lo que pasa es que esa persona no sabe y tú no recuerdas que abajo hay una herida. Entonces, lo que llamamos las máscaras de la herida, de las heridas, son precisamente las máscaras que nos colocamos para no mostrarnos a nosotros mismos ni al mundo que estamos heridos. Entonces, la máscara de la persona con herida de rechazo es huidizo. Y ahora lo vamos a ver en profundidad. ¿Sí? El huidizo no sostiene la mirada. Mi mamá, yo me acuerdo que decía, cuando una persona no sostiene la mirada es porque es falsa. Ahora yo entiendo y iría más profundo. Si el cuerpo, que ahora miramos este tema también, podría ser más bien que tiene una herida de rechazo marcada. Y entonces no sostiene la mirada, huye de la mirada. Y empieza un proyecto y no lo termina. Empieza a leer un libro y no lo termina. Es más, se va antes de que lo echen, por sospecha de que lo van a echar. Termina la relación porque piensa que le están colocando cachos. Lo lee como un rechazo. Antes de tiempo, sin saber si es cierto o no es cierto. Ok. La herida de la persona, la herida del padre del mismo sexo. Eso quiere decir que basta solamente un segundo que usted rechace a su hijo en su pancita para que ya se genere la herida. Así de sencillo. Así de sencillito. O que una figura de poder suya lo haya, esto está que yo soy mujer y tengo a mi mamá rechaza a mi hijo y mi mamá es una figura de impacto para mí, entonces se genera también por transferencia. La herida de abandono es en edad, el rechazo se da de los 0 al primer año, generarse, se puede activar en cualquier otro momento. Abandono, entre el primer año, 2, 3 años, yo siempre coloco aquí el ejemplo y es cuando el niño vengo y me lo llevo para el colegio, lo dejo allá, el niño se quedó llorando, pero pues yo sé que está bien cuidado, entonces el niño se siente abandonado, se convierte en un sujeto dependiente, mami, ¿a qué hora llega? Mami, ¿para dónde vas? Mami, hasta aquí conmigo, sí, sí es varón, porque es el padre del sexo contrario el que la genera. Y bueno, así pues por encimita porque después no les voy a quitar tema a mis estudiantes. Luego viene el tema de la herida de la humillación que la genera cualquiera de los padres, la herida máscara es la del masoquista. Esto quiere decir que es el empleado que todos quieren, es el que se deja maltratar, el que llega más temprano, el que se va más tarde por el mismo sueldo, necesita sentirse importante, necesita llenar espacios o vacíos. Luego viene la herida de la traición, es el típico controlador, ¿sí? Ese jefe fastidioso que no deja hacer tampoco, ni hace ni deja hacer, que no es líder, sino que es jefe, es la persona celosa, posesiva, es la mamá que le enseña al hijo cómo tiene que trapear, pero tiene que estar encima de él mirando a ver si está trapeando de la manera correcta, o la esposa o esposo que va por la misma línea. Y le herida de la injusticia, la máscara es la de la rigidez, es la persona que hace chistes y cree que sus chistes son buenos y resulta que lo que hacen es herir a otros, por ejemplo, y él no entiende por qué las otras personas se molestan. Así cada una de ellas entonces tiene una herida y también tiene unos miedos particulares. Bueno, ahora entramos en materia de herida de rechazo. Entonces aquí aquellos que señalaron herida de rechazo o aquellos que pueden haber leído el rechazo en otras personas. Y sé que ahora van a comenzar cuando vean características a pensar en el hijo, en el no sé qué. Bueno, el despertar de la herida es la concepción al primer año, la produce, ya se lo dije, el padre del mismo sexo. La característica principal de este niño es no tengo derecho a existir. De hecho, muchas de las personas que contemplan suicidio tienen herida de rechazo marcada. La máscara del huidizo, ya les había dicho, empiezo algo, no termino, prefiero salir huyendo, en un grupo prefiero huir, prefiero que no me vean, prefiero no ser visto. Su mayor miedo, el pánico, él no tiene miedo a tener pánico porque ¿por qué? Porque es que tengo miedo de tener pánico, porque es que el pánico me puede anclar, me puede bloquear, no me deja correr, no me deja huir. Entonces, por eso tienen miedo a tener pánico. Características, son personas con poca autoestima, sí, creen profundamente que no valen nada, están insatisfechos constantemente con lo que son,
se juzgan como personas de poca valía, consideran que si yo no estuviera, pues ni en casa se darían cuenta, ¿no? Es una persona que se siente aislada, incomprendida, cuando está en grupos se siente solo, es el estado inquieto y febril, ¿no? Se mueve como que no... Eh, las estrategias de huida, precisamente porque su máscara es la del huidizo, entonces es el astral, la droga, alcohol, dormir, marcharse precipitadamente, juegos virtuales, sexo. Es como huyo a través de la droga, huyo a través de ser alcohólico o de ingerir alcohol, o prefiero dormir, que el tiempo pase y ojalá cuando me despertara fuera diferente. Me voy sin avisar, me marcho precipitadamente, más azoto la puerta y me escondo en los juegos virtuales porque es una forma de estar solo o en la pornografía o el sexo. Se protege de manera inconsciente negándose a admitir las cosas, o sea, es una persona que fácilmente se aísla del mundo externo. Ahora, hay unas características también que se suman a esto y es, por ejemplo, los yacientes. ¿Qué son los yacientes? Esto es lo que miramos en constelaciones y lo que miramos desde el árbol familiar. ¿Qué es el yaciente? El yaciente es cuando mi mamá perdió un bebé antes de que yo naciera. O sea que yo tengo un yaciente y dentro de esas características del yaciente es esa alma que no muere y que al no sentirse reconocida habita en mí también. Eso es un rollo que es largo. Cuando está solo sus emociones le abruman, entonces cuando está solito realmente es cuando saltan todos sus miedos. Es una persona que le da poca importancia a lo material, le atrae al mundo espiritual e intelectual, pero miren que tiene sentido. O sea, no le gusta lo material porque es que si tengo mucha cosa material no puedo salir huyendo cuando necesite huir o eso me va a hacer que me quede quieto, entonces prefiero el miedo al pánico, prefiero no tener muchas cosas materiales para poder salir huyendo. Posee una gran imaginación y es súper creativo. Aquí la cuestión está es que ojalá utilizara su imaginación o su creatividad en recrear el futuro dentro de la visualización. No, él generalmente utiliza su imaginación para recrear situaciones donde lo van a rechazar. Voy a ir a tal fiesta, no, y si no está, y si llego, y no sé qué, y no me voltean a mirar, todo este tipo de cosas. La típica persona que dice que la felicidad dura poco, ¿sí? Ya habíamos visto esto, que en un grupo se aísla, él no se considera importante, se siente más bien como un ser invisible. Donde haya un espacio, entonces para que de pronto ustedes miren sus niños, ¿no? Se levanta la voz o hay agresividad, él inmediatamente lo abandona, no le gusta sentirse en ese tipo de espacios. Y cuando lo voltean a mirar, se crea preocupación, ¿por qué me estará mirando? ¿Qué será que tengo? ¿Será que me maquillé mal? Y usted de pronto mira, ¿por qué me está mirando tanto? No lo piensa que sea por guapa, ¿no? Sino que ¿será que me maquillé mal? ¿Será que me puse unas pestañas más que en el otro lado? Porque ¿será que estoy fea? ¿Por qué me están mirando? Él posee una energía nerviosa, es adicto al trabajo, porque es que en el trabajo, en su trabajo puede afirmar que existe, ¿sí? Que se vea lo que estoy haciendo. Aquí viene el tema cuando yo les decía, ¿y puedo tener muchas heridas? Sí. ¿Puedo tener las 5? Sí. 3, sí. 2, sí. 1, sí. ¿Puedo no tenerlas? No, porque todos tenemos un cuerpo. Y mientras obviamente tengamos un cuerpo, pues tenemos una herida, aunque sea una. Nuestro cuerpo, aquí está el tema de mis bellas consteladoras, que ellas lo saben, es el cuerpo como terapeuta es lo primero que muestra qué herida tiene la persona. La predominante. Las otras están ahí al lado. Entonces usted dice, antes estaba gordito y ahora estoy delgadito. Y ahora antes era muy gordo y me puse delgado y ahora no estoy delgado sino lánguido. O sea, pasé de humillación a las heridas, ¿no? Herida de humillación, que es la persona que está con sobrepeso. Una persona con cuerpo, con herida de rechazo marcada, su cuerpo es pequeño, estrecho y delgado, alguna parte del cuerpo es más pequeña que la otra, falta alguna parte de su cuerpo. Miren que en el tema de la herida de rechazo es la piel súper pegada a los huesos, ¿no? Al músculo.
Es la piel bien pegadita, es un delgado de esa manera, porque cuando tenemos herida de abandono es delgado pero sin tono muscular, así que es piel fofita. Y entonces un gordito fofito, el gordito fofito tiene mezcla de humillación y de abandono, pero eso lo vamos a ver después. Falta alguna parte del cuerpo es asimétrica. Cuando se dice que falta alguna parte de su cuerpo es cuando le dicen a la persona, venga, ¿y usted de dónde dejó las nalgas? Sí, usted tiene la profesión en el atrás, porque tiene el tablero atrás, o sea que no tiene colita. O en el abdomen pareciera se le hace como el hueco, ¿sí? De su abdomen, entonces pareciera que el poco pecho, entonces pareciera que le falta alguna parte de su cuerpo. Su voz es débil y apagada, ojos pequeños, mirada huidiza, problemas de piel sobre todo en el rostro. Y aquí miramos algo de bioneuroemoción. Yo estoy terminando una maestría en bioneuroemoción y resulta que en bioneuroemoción eh, en la piel, dentro de la biodescodificación o dentro de la bioneuroemoción, la piel es el contacto con el otro. Entonces depende, por eso el tema que a los adolescentes les da el acné, ¿no? El acné es el contacto, no me miren, no quiero que me miren, no quiero ser visto, soy feo, no me siento bien conmigo mismo, entonces en lugar de echarme para atrás, entonces permito brotarme. Entonces otros se brotarán en la espalda, cada parte del cuerpo está relacionada también con en dónde realmente es que está la herida. Y le gusta usar ropa oscura. La herida de la injusticia también les gusta utilizar ropa oscura, sin embargo, luego vamos a ver que lo hacen por razones diferentes. Este es un tema en este caso de no existir. Una persona con herida de rechazo es perfeccionista porque es una persona que teme que cuando llegue a la vejez él no pueda hacerle frente a la vida. Entonces necesita hacerlo todo ahora para tener cómo asegurar su vejez. El miedo al rechazo lo convierte en una persona obsesiva y suele utilizar palabras como nulo, nada, desaparecer, inconscientes, no hay sitio, sin valor, tipo de palabras que se utilicen. Y ahora fíjense que en este tipo de, cuando hablo de las palabras, porque cada herida tiene unas palabras que frecuentemente se utilizan. Cuando yo les decía el tema de documento, sí, yo les decía, porque mi documento, yo hubiera podido decir mi cédula militar, hacerlo de otra manera, pero yo le di el término documento. ¿Mm? Y cuando digo yo, un documento que yo no envié. Entonces, las palabras que utilizamos son fundamentales para describir mucho de lo que nos está pasando o de lo que está haciendo falta o de hacia qué herida o cuál es mi herida dominante o mi herida predominante. Ah, terminamos. Bueno, y usted puede decir, ¿y ahora qué hago? Y entonces, ¿cómo sano? Yo les había dicho que este espacio era esa información, ese poderlos ir orientando. Y en la medida en la que lo que sí se va a hacer es, bueno, ahora vamos a ver si puedo de una vez enviarles aquí a este grupo una meditación para que ustedes de pronto hagan dentro del tema de cómo sanamos. Es, uno toma conciencia. Después de tomar conciencia, ya descubrí. Ahora, antes de que se me olvide y que se me vaya, tenemos las heridas que generan papá, generadas por el padre del mismo sexo, y las heridas generadas por el padre del sexo contrario. Quiero que tengan presente algo si van a hacer la secuencia. ¿Sí? Y yo sé que mis estudiantes, cuando hagan ellas sus respectivas charlas, lo van a tener presente y que sea un recordatorio. Miren, la herida de rechazo, la herida de rechazo generada por el padre del mismo sexo, y está la herida de la injusticia, generada por el padre del mismo sexo también. Cuando estamos pequeños, solemos sufrir, quien tenga esta herida, de rechazo, de sentirse rechazado. Cuando el niño crece, ya lo que va a hacer es sentir o manifestar herida de injusticia. No es justo, no debería de hacerse, es que no es justo, no es justo, no es justo. Cuando el adulto con herida de injusticia envejece, tiende a regresar a herida de rechazo. Igual ocurre con las heridas conectadas con el padre del sexo contrario. Puedo sentirme abandonado o abandonada de pequeño. Cuando crezco, entonces me siento traicionado y cuando llego a mi vejez temprana o tardía,
comienzo a sentirme nuevamente abandonado. Entonces usted podrá entender por qué su mamá o su papá eran controladores, ¿sí? Y como usted no les tocó vivir la etapa de ellos, de niños abandonados o niñas abandonadas, usted le tocó vivir fue el control de papá y de mamá, y usted entonces ahora entiende por qué en su vejez se sienten abandonados. Usted no me visita, usted no me llama, me siento abandonado, con todas las características de la herida de abandono. Entonces es bellísimo porque usted puede entender que usted puede ahora identificarse, por ejemplo, con, bueno, ahora porque es la primera charla, digamos que usted se identifica con herida de injusticia cuando sale de la injusticia. Usted podrá entender que si usted, y va a ser así, va a ser así. Si usted, la herida, quien tiene, si se identifica con herida de injusticia, se sintió en algún momento rechazado. Y quien es ahora controlador, celoso, obsesivo, compulsivo, no jefe, no líder, sino jefe, en algún momento de pequeño tendrá que mirar en qué momento se sintió abandonado. Ellas son más hermosas, ellas van en pares. Entonces, ¿qué hacer a partir de ahora? O sea, sanamos con los papás del presente, nosotros no podemos sanar con lo que ya pasó. No debemos de hacer críticas y juzgamientos, porque es que en el momento en que yo critico a mi papá o a mi mamá por las heridas que generaron en mí, yo he hecho lo mismo con mis hijos, o yo estoy haciendo lo mismo con otros. Así que mejor ni critico ni juzgo, porque es que adicional a eso, cuando usted, es que a mí mi papá me abandonó, mal padre, y si usted se da cuenta de quién es su papá también fue abandonado. O sea, si él me generó esa herida a mí, que es el padre del sexo contrario, en algún momento papá, que fue el que me abandonó, si yo miro entonces papá, tiene que haberse sentido abandonado por su mamá, y esa mamá, o sea, mi abuela, se sintió o fue abandonada por su... El tema de las heridas es subjetivo. ¿A qué me refiero con subjetivo? A que los dedos de la mano no son iguales y todos los hermanos viven historias diferentes, aunque sean del mismo papá y la misma mamá. Este puede haber sentido el que papá se haya ido de casa, lo puede haber vivido de una manera y esta diferente y este diferente. Es cómo lo viví yo, cómo lo grabé yo. A eso me refiero cuando digo que las heridas son subjetivas. A uno de los niños puede no importarle que su papá le pegue, pero otros sí pueden tener una tragedia, lo viven diferente. ¿Sí? Entonces, aprender a mirar a nuestros padres como esos niños heridos, créame que nos ayuda muchísimo. ¿Sí? Entender que todo es perfecto, que pasó como tenía que pasar, que no existe el hubiera, el podría, eso no existe. Entiendan también que nadie le hace nada a nadie. Eso es una ley de correspondencia, nadie me hace nada. Yo siempre digo, mire, usted mira al otro como el payaso que Dios le puso en el camino para mostrarle dónde tenía usted que sanar. Henry Corbera, él dice, ¿por qué insistes en hacerte daño a través de? Cuando yo lo escuché dije, yo lo tomo para mí dentro de mis terapias, ¿sí? Sino que a mí me gusta darle a cada cual lo que le corresponde. Y esa frase de Henry Corbera, se la escucha a él, no sé si la tomó en alguna parte, pero se la escucha a él. Y él dice, ¿por qué insistes en hacerte daño a través de? ¿Por qué insistes en hacerte daño a través del esposo que te golpea? ¿Por qué insistes en hacerte daño a través del jefe que te está menosvalorando tu trabajo? ¿Por qué te estás haciendo daño? Tengo la telita verde al fondo, muy bonito para el fondo de playa que estoy proyectando mi casa en la playa. Ese es un gatico que se pega de la telita. Bueno, entonces, nadie nos hace nada. Lo que sí mi papá me hizo, créame que de acuerdo a su nivel de conciencia, usted va a seguir anclado desde el ego a que sí me hicieron. Sí, digamos que sí le hicieron. Perfecto. Es que va a ser, listo, sí le hicieron. Usted siente que sí le hicieron. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? ¿Se va a seguir quejando? ¿Quiere seguir siendo víctima? Porque es que ser víctima es tan cómodo. Ser víctima es muy cómodo. Yo no tengo la culpa de nada, la culpa la tiene todo el mundo, la culpa la tiene mi papá, mi mamá, la sociedad, el presidente. A mí esos comentarios cuando dicen, es que el presidente, es que el gobierno, digo, yo estos tienen problemas con el papá. Es que en este país, es que en esta empresa, estos tienen problemas es con la mamá. Es que a mi hijo se le dificultan tanto las matemáticas, ay, ¿qué estará pasando con el papá? Tiene problemas con lenguaje, biología y química, ¿qué le estará pasando con la mamá? Que tendrá que sanar.
Por eso todo nuestro entorno nos está hablando. Nos está hablando de dónde tenemos, o sea, la vida misma, Dios es hermosísimo, Él nos está mostrando todo el tiempo, sino que nosotros no vemos, como en este caso yo cuando me quito las gafas, que no veo bien a 1 metro de distancia. ¿Ya se biodescodificó? Claro que sí, yo ya sé por qué. Entonces, debemos de... La tarea realmente empieza hoy para que quiera tomar esa conciencia. Si estas 47 personitas que estamos aquí, a los que en este momento voy a habilitar micrófonos, por si existe alguna pregunta puntual, voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de grabar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos preguntas y no queremos dejar de compartir pantalla y suspendo la grabación. Ay, chanfle, ¿cómo suspendo la grabación? Grabando, a ver. Pauso, detengo. Desea detener la grabación, sí.